Bienvenidos todos. Vamos a empezar este webinar que he titulado Independencia e imparcialidad del árbitro. Bueno, lo primero que sería conveniente observar es que la imagen que empleo para el afiche es una historia bíblica, ¿no? Y que a su vez es un paradigma de la necesidad de independencia e imparcialidad por parte del juzgador. Como recordarán, es la historia de Salomón, ¿no? Eh, Habían un día dos prostitutas se presentan ante Salomón y una de ellas le afirma, ¿no? Le cuenta que vivía con otra prostituta también, ¿no? Juntas, y ambas habían dado a luz al mismo tiempo a dos niños varones. Una noche, la otra mujer se acostó encima de su hijo y lo mató. Al darse cuenta de lo que había hecho, en medio de la noche se va a la cama de la otra mujer y le cambia al niño muerto por el vivo, ¿no? Al despertar y ir a darle, a amamantar al niño, la mujer se percata, primero que el niño estaba muerto y que no era su hijo. Ante estas declaraciones, frente a Salomón, al rey Salomón, la otra mujer la acusa de mentirosa y afirma que el niño vivo era de ella y el muerto más bien era de la primera que declara. Y ambas se pelean acusándose mutuamente de mentirosas. Entonces, el rey Salomón se pone a razonar sobre lo que las mujeres le habían contado, ¿no? Y en vez de dejarse influir por las posiciones de ambas, ordena más bien que traigan una espada. Y cuando le traen la espada, Salomón ordena a uno de sus hombres que parta al niño por la mitad, ¿no? Y que le dé a cada una de las mujeres, de las prostitutas, la mitad del pequeño. Ante esta decisión, la madre verdadera, horrorizada, exclama, ¿no? Por favor, majestad, dele al niño, a la otra, ¿no? El niño que está vivo, pero no lo mate. Y la otra mujer más bien afirma, ni para ti ni para mí, ¿no? Que lo partan en dos. Y en ese momento, antes de que la espada corte al niño, Salomón detiene al ejecutor y proclama que se le entrega al niño a la primera mujer que era la verdadera madre. Entonces, si observan, aquí lo que podemos verificar es este paradigma, quizá uno de los más antiguos, respecto a esa necesidad de no verse, de no tener ningún tipo de influencia, no verse influenciado por las partes, ¿no? Esta independencia e imparcialidad necesaria para el juzgamiento. Quizá la historia de Salomón sea una de las más antiguas que nos evidencian ese requisito, esa garantía paradigmática, ¿no? Muy bien, entrando al tema más a fondo, ¿no? Primero podríamos decir que debemos recordar esta máxima latina, nemo judex sua causa, ¿no? Entonces, que traducida significa que nadie puede ser juez de su propia causa, ¿no? Si quisiéramos adaptarla al arbitraje, sería nemo arbiter sua causa, ¿no? Y claro, evidentemente, esta máxima aplica tanto al arbitraje como al proceso judicial. Además, la consecuencia de ello, evidentemente, es la necesidad de ser independiente e imparcial que tiene tanto el judex como el árbitro. Entonces, la independencia e imparcialidad es considerada un derecho fundamental, ¿no? Y esta categoría de derecho fundamental de la independencia e imparcialidad del tribunal o del juzgador es reconocida en diversos normativa convencional, diversos tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, está en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces observamos que la independencia e imparcialidad de los juzgadores, los tribunales, es un principio axial del due process, del debido proceso. Ahora, evidentemente, ¿no es cierto?, en el arbitraje existe el debido proceso. Si bien las partes son libres, conforme a su autonomía de voluntad, party autonomy, de establecer, como es sabido,
la forma de conducción del proceso, ¿no? Sin embargo, esa libertad de establecer, digamos, adjetiva, esa libertad y flexibilidad que el arbitraje posee, no significa que esté exento o ajeno, extra radio, de las garantías mínimas, garantías procesales, que no son sino el debido proceso. Entonces, la independencia e imparcialidad en el arbitraje es parte de las garantías del debido proceso arbitral. Una siguiente idea importante para entender este concepto, que es quizá el más complejo del derecho de arbitraje, importa el entendimiento de que es imposible ser absolutamente independiente e imparcial. Eso es imposible. Ser absolutamente independiente e imparcial no es practicable. Lo que sucede es que los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, establecemos relaciones de diversa intensidad con personas, lugares, cosas, ideas, y a causa de ello, evidentemente, los conflictos de interés son inevitables, ¿no? Además, estos últimos importan una realidad cambiante, porque las relaciones económicas, sociales, profesionales y humanas son mutables, impermanentes. Es decir, están siempre en constante cambio, ¿no? Entonces, dense cuenta que nadie puede ser absolutamente independiente e imparcial, ¿no? Esa es una primera idea trascendente para colocar en la cabeza. Ahora, ¿qué cosa es la independencia e imparcialidad? O inclusive, antes de entrar a ello, para precisar la idea anterior de mejor manera, se preguntarán ustedes, si nadie puede ser absolutamente independiente e imparcial, ¿cómo se trabaja, cómo se maneja la independencia e imparcialidad del árbitro? Lo que sucede, para que se den cuenta, es que pueden existir matices, intensidades, porque en realidad la independencia e imparcialidad del árbitro es una cuestión de matiz e intensidad, que van a ser inocuas, irrelevantes. El hecho de que el árbitro pertenezca a un colegio profesional donde hay miles y miles de miembros, si se dan cuenta, es un matiz relativamente pequeño, ¿no? Es de mínimes. O el hecho de que el árbitro sea del mismo equipo de fútbol, del cual también es una de las partes. Evidentemente, esos dos casos mencionados no van a importar una afectación de la independencia e imparcialidad, pero por eso precisamente la complejidad del tema. Cuando nos encontremos en otro tipo de circunstancias cuyo matiz sea mucho más potente, la intensidad esté por encima de esto que he denominado de minimis, y evidentemente va a haber la posibilidad de que sí haya una afectación a esta garantía. Entonces, por eso es que, curiosamente, la independencia e imparcialidad, su complejidad radica en el hecho de que es un tema que tiene que analizarse caso por caso, porque debemos verificar en el caso concreto cuál es la intensidad de la circunstancia para observar si efectivamente afecta o no la independencia e imparcialidad. E inclusive decía yo que es un tema de matiz, porque una circunstancia frente a otra que cambia en un solo componente, podría el segundo caso sí afectar pese a la similitud que tiene con el primero, pero ese matiz distinto, ese componente adicional puede hacer un cambio que genere que el segundo caso sí sea una afectación y el primero no lo sea, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la mera relación supuesta entre el árbitro y el abogado de las partes, porque tienen contacto en una red social, evidentemente, y observamos que efectivamente existe este contacto, evidentemente este es un caso de mínimos, el mero hecho del contacto. Pero si observando la red social del árbitro,
y a su vez la del abogado de una de las partes, verificamos fotos, vídeos en los cuales se muestre o se evidencie un nivel de intimidad, de amistad íntima entre ambos, si se dan cuenta ese componente, ese elemento, ese matiz distinto, cambia la circunstancia, ¿no? Entonces, nuevamente, es imposible ser absolutamente independiente e imparcial. El asunto aquí es un tema de matiz e intensidad. Y por eso esta garantía de independencia e imparcialidad es el tema más complejo del derecho arbitral. Muy bien, ahora, ¿qué cosa es independencia, ¿no? Y qué es imparcialidad? Podríamos empezar con lo que indica un poco la dogmática general, ¿no? Dicen que la independencia se refiere, ¿no?, a la posición o situación del árbitro, ¿no? O sea, a las relaciones que pueda tener. Y por eso además se señala que es un factor de tipo objetivo. En cambio, la imparcialidad se alega, más bien es un factor de tipo subjetivo, porque importa una actitud de naturaleza intelectual o psicológica por parte del árbitro. O sea, más bien sería relativo a un estado de la mente, ¿no? La independencia sería un factor objetivo relativo a las relaciones del árbitro. Y la imparcialidad más bien sería un factor subjetivo relativo a un estado mental del árbitro. Y hasta aquí, si aceptáramos esta visión superficial, parecería que ambas categorías resultan distintas, ¿no? Serían como dos círculos separados, ¿no?, a nivel gráfico. Sin embargo, si analizamos bien estas dos figuras con mayor atención, veremos lo siguiente, ¿no? La independencia posee solo un componente objetivo, porque la independencia indica la ausencia de relaciones inaceptables entre el árbitro y una parte o bien un sujeto vinculado a esta última, ¿no? Relaciones de diversa índole, ¿no? Familiares, financieras, profesionales, laborales, personales, etc. Entonces, nuevamente, la independencia no es sino la ausencia de relaciones entre el árbitro y una parte, ¿no?, o bien un sujeto vinculado a esto, o sea, entre el árbitro y un sujeto vinculado a la parte, ¿no? Y las relaciones pueden tener muchas posibilidades, ¿no?, de índole diversa. Entonces, si se dan cuenta, la independencia tiene ese componente, solamente ese componente de carácter objetivo, ¿no? Ahora, además decimos que tiene un carácter objetivo porque, si se dan cuenta, se produce en el plano objetivo, concreto de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver esta relación familiar, se plasma en el campo, digamos, de la realidad y puede ser verificada a través, por ejemplo, de certificaciones, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, de la RENIEC, ¿no?, partidas de nacimiento, etcétera, para verificar el entroncamiento familiar entre el árbitro y, por ejemplo, una de las partes, o, como dice, un sujeto vinculado a esta. O, por ejemplo, podría ser el entroncamiento del árbitro con la abogada de una de las partes. Entonces, por eso se dice que posee solo un componente objetivo. Ahora, la imparcialidad, si la observamos profundamente, nos daremos cuenta que tiene dos componentes. Primero, tiene un componente de carácter subjetivo. Ya lo habíamos observado un poquito en la dogmática superficial. Si el árbitro está actualmente predispuesto a ser parcial, ¿no?, y consecuentemente a favorecer a una de las partes, ¿no? Entonces, esa predisposición mental, ¿no?, psíquica, actual, a ser parcial, es el componente subjetivo. Pero también existe un componente objetivo. ¿Y cuál es este? Que el árbitro podría estar potencialmente predispuesto a esa parcialidad como resultado de sus relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Multiplicidad de combinaciones, familiares, financieras, profesionales, laborales, personales, etc. ¿Sus relaciones con quién? ¿Con una parte o con un sujeto
vinculado a este. Entonces, nuevamente, en la imparcialidad hay dos componentes. Un componente de carácter subjetivo que está dado por el hecho de que actualmente el árbitro está predispuesto psíquica, mentalmente, a ser parcial. Y dos, el componente objetivo, de que las circunstancias nos presentan la probabilidad de que el árbitro, como resultado de sus relaciones con una parte o con un sujeto vinculado a esta última, pueda favorecer a la parte. Ese sería el componente objetivo. Entonces, si se percatan, en realidad, aquí no hay dos círculos separados, sino más bien hay dos círculos que están intersecados, lo cual genera la consecuencia de que sea imposible separar independencia e imparcialidad. Porque si han seguido el discurso de las ideas, se darán cuenta que la independencia posee un componente objetivo y la imparcialidad posee un componente subjetivo y uno objetivo. Por eso, ¿no es cierto? Por eso es que en realidad el componente objetivo de la imparcialidad es exactamente, posee el mismo contenido, es exactamente la independencia. Si quieren, podríamos hablar de una imparcialidad subjetiva y de una imparcialidad objetiva. La imparcialidad objetiva es lo mismo que la independencia. Entonces, en esos dos círculos concéntricos, ese punto de intersección sería la imparcialidad objetiva metida dentro del círculo de la independencia, porque son lo mismo. Y la imparcialidad subjetiva, que sería una imparcialidad ya distinta al tema de la independencia. Pero no podemos separar los dos círculos. Entonces, sobre esta base, podemos concluir que en realidad la independencia e imparcialidad es una noción compleja de carácter unitario. O sea, no son dos círculos, no es una fórmula binómica, dual, con dos componentes separables y distinguibles, no. Es una noción más bien unitaria, o sea, es una figura que está compuesta por una intersección. Dos círculos que están intersecados y no se pueden separar. Y es compleja porque involucra ambos componentes, toda la fórmula. Entonces, en realidad, podemos precisar que esos términos, independencia e imparcialidad y sus contenidos, hacen difícil una distinción clara y definitiva. Como hemos visto, en realidad constituyen una suerte de pleonasmo porque expresan un concepto híbrido y no dos exigencias distintas y disociables. Al final, esos dos círculos intersecados son como una moneda de dos caras, pero que no se pueden separar las dos caras. Por eso, muchas leyes y reglamentos institucionales comparados, al regular los conflictos de interés, tienden a usar estas dos nociones como un paquete: independencia e imparcialidad. Muy bien, entonces veamos un poco la regulación comparada, ¿no? Las leyes de arbitraje, ¿no? Primero, podrían demostrarnos este carácter complejo y unitario de la independencia e imparcialidad, ¿no? Por ejemplo, existen algunas leyes que regulan solo imparcialidad o solo independencia. No usan el paquete, ¿no? La fórmula compleja unitaria. No, solo hablan de uno de los componentes. Por ejemplo, tenemos el caso inglés, la English Arbitration Act del año 96. En su sección 24.1a solamente habla de impartiality. O sea, se exige, ¿no es cierto?, al árbitro, o se le puede recusar cuando hay duda justificada respecto a su imparcialidad. Solo habla de imparcialidad. Por otro lado, la Loi fédérale sur les droits internationaux privés, o sea, la ley federal, en realidad es Loi fédérale suisse sur les droits internationaux privés, la ley federal suiza sobre derecho internacional privado, en su artículo 181c, también permite
recusar un árbitro siempre que se dude legítimamente de su, y señala, independence, o sea, de su independencia. Ahora, evidentemente, el hecho de que solo se alude a un carácter, el caso inglés a imparcialidad y el caso suizo a independencia, eh, es consecuencia de que hablar de imparcialidad involucra hablar de independencia. Y por su parte, hablar de independencia involucra también a la imparcialidad. Entonces, estos casos ejemplifican el carácter redundante de los términos independencia e imparcialidad. Sin embargo, digamos, no son la mejor fórmula postulable, ¿no? Por otra parte, tenemos bajo la égida de la Antitrust Model Law, de la ley modelo de la CENUNMI sobre arbitraje comercial internacional, tenemos leyes que regulan, evidentemente, la fórmula conjunta, independencia e imparcialidad, que es, digamos, es la regla a nivel global. El artículo 12, inciso 2 de la ley modelo de la CENUNMI, habla precisamente de imparcialidad o independencia, ¿no? Y bueno, podemos observar diferentes casos que siguen a la ley modelo de la CENUNMI, ¿no? Por ejemplo, el caso irlandés, la Irish Arbitration Act del 2010, en realidad lo que hace en su parte segunda, sección sexta, es incorporar, darle fuerza de ley a toda la ley modelo dentro de Irlanda, ¿no? Entonces, con lo cual, evidentemente, adopta esta fórmula de imparcialidad o independencia de la Antitrust Model Law. Otro caso, la Ley 60-2003, de 23 de diciembre de arbitraje, el caso español, en su artículo 17, incisos 1 y 3, utiliza la fórmula imparcialidad o independencia, ¿no? Para seguir con otros ejemplos y un poco mirar todos los continentes, el caso ganés, ¿no? Tenemos la ley ganesa de resolución alternativa de disputas, en sus artículos 12, inciso 4, literal D, y 15, inciso 3, literal A, ¿no? Aluden a independent and an impartial arbitrator, and independence or impartiality. O sea, la fórmula de independencia o imparcialidad de la Antitrust Model Law. Bueno, en el caso peruano, el decreto legislativo que norma el arbitraje del 2008, el DLA, en su artículo 28, incisos 1 y 3, igual repite la fórmula de imparcialidad o independencia. Para irnos a otro continente, a Oceanía, ¿no? El caso de la New Zealand Arbitration Act del 96, ¿no? La ley de arbitraje neozelandesa, en su anexo primero incorpora las reglas de la ley modelo, con lo cual está adoptando la fórmula de imparcialidad o independencia. Por otra parte, en el caso Árabe Saudí, la ley de arbitraje de Arabia Saudita, en su artículo 16, inciso 2 e inciso 3, también utiliza la fórmula de imparcialidad o independencia. Y bueno, para cerrar, en lo que sería Euroasia, la Federación Rusa, la ley de arbitraje de la Federación Rusa, nos señala en el artículo 12, incisos 1 y 2, lo mismo, ¿no? Utiliza la fórmula que venimos señalando, imparcialidad o independencia. Y luego, otro caso interesante es el caso del convenio CIADE, ¿no? Que también ilustraría el carácter redundante de los términos independencia e imparcialidad que veníamos señalando, ¿no? Porque el convenio CIADE utiliza un sintagma en su artículo 14, inciso 1, en la versión castellana, porque hay 3 versiones, y todas igualmente válidas. En la versión castellana habla de imparcialidad de juicio, ¿no? Imparcialidad de juicio. Entonces, desde ahí ya podríamos concluir que al hablar de imparcialidad, en el fondo también está hablando de independencia. Pero, dado que existe la versión en inglés que habla de independent judgment, o sea, juicio independiente, y la versión francesa
que nos habla de garantía de independence, o sea, de garantía de independencia, y dado que el párrafo siguiente, el artículo 75 de la OCA, nos dice que los tres textos son igualmente auténticos, podemos concluir, como hace la dogmática al uso y además la jurisprudencia del CIADE, que en realidad se está pidiendo tanto la imparcialidad como la independencia, ¿no? Por su parte, el reglamento de arbitraje de la CENUDMI del año 2010, al igual que la ley modelo de la CENUDMI, ¿no? También utiliza en su artículo 6, inciso 7, la misma fórmula, ¿no? Aunque habla de independiente e imparcial. Habla de un árbitro que sea independiente e imparcial. La misma fórmula conjunta. Y en su artículo 12, inciso 1, indica que puede ser recusado un árbitro siempre que se afecte su imparcialidad o independencia, ¿no? La misma fórmula del Ancestral Model Law. Por otra parte, podemos observar también esta fórmula recogida en los diferentes reglamentos institucionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el reglamento de arbitraje de la ICC, de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, del 2017, el artículo 11, inciso 1, nos dice que el árbitro debe ser y permanecer imparcial e independiente, ¿no? Nuevamente, la fórmula está. Y en su artículo 14, inciso 1, también permite recusar a un árbitro cuando falte imparcialidad o independencia. La fórmula del Ancestral Model Law. Por su parte, el reglamento de arbitraje de la LCIA, ¿no? De la Corte de Arbitraje Internacional de Londres de 2014, vigente al día de hoy, nos habla en su artículo 5, inciso 3, y el 10, inciso 1, numeral 3, exige que el árbitro sea impartial and independent, ¿no? O sea, que sea imparcial e independiente, ¿no? Nuevamente, la fórmula conjunta. Por su parte, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, del 2017, en sus artículos 18, inciso 1, 19, inciso 1, también habla de impartial and independent, o sea, imparcial e independiente, y que se puede recusar a un árbitro cuando haya dudas sobre su impartiality or independence, ¿no? O sea, sobre su imparcialidad o independencia. También tenemos el reglamento de arbitraje, ¿no? De la Corte de Arbitraje Internacional de Singapur del año 2016, que en su artículo 13, inciso 1, ¿no? Y artículo 14, inciso 1, exigen también que el árbitro sea independent and impartial, independiente e imparcial, y se le puede recusar cuando haya dudas sobre su impartiality or independence, imparcialidad o independencia, ¿no? O imparcialidad o independencia. Por otra parte, el reglamento de arbitraje de la CIETAC del 2015, la CIETAC es una institución china, en sus artículos 32, inciso 2 y 49, inciso 1, nuevamente utilizan la fórmula impartiality or independence, ¿no? Independently and impartially, ¿no? O sea que la imparcialidad o independencia. Y lo mismo también en el caso de un centro de arbitraje de Corea del año 2017, en su regla 5, inciso 1, y en el artículo 12, inciso 1, exigen impartiality or independence, ¿no? Imparcialidad o independencia. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un balance de todo lo que se ha señalado, ¿no? Vamos a decantarnos por un siguiente tema. ¿Cuál es el estándar para apreciar la independencia e imparcialidad, ¿no? En realidad existen dos tipos de estándares para apreciar la independencia e imparcialidad del árbitro. Existe un estándar o también apreciación, o en inglés test, ¿no? De carácter objetivo, ¿no? Objective test, y otro de carácter subjetivo, un subjective test, ¿no?
Entonces, el test subjetivo importa que se busquen las verdaderas intenciones de la persona, ¿no? Del árbitro. Y allí una circunstancia será comprometedora para este cuando aquella caracterice un ánimo culpable del infractor, ¿no? En cambio, en el test objetivo, más bien está vinculado a las apariencias y no se preocupa de las intenciones de la persona, del árbitro, ¿no? Más bien, aquí una circunstancia será juzgada como comprometedora en base a que ésta presenta determinadas características, ¿no? Habituales. En pocas palabras, resumiendo, el test subjetivo exige buscar la verdadera intención del árbitro. O sea, estamos acá en un test en el cual debe, digamos, en su ámbito probatorio, adicionalmente, tendríamos que encontrar, que probar que el árbitro tenía la real intención de ser parcial y o dependiente. Si se percatan, digamos, la carga de la prueba es una muy intensa, sumamente intensa. En cambio, en el test objetivo, solo es un test de apariencias. Aquí no interesa si realmente tenía la intención de ser parcial y o dependiente. No, solo se basa en apariencias. No interesa la intención real del árbitro. Entonces aquí una circunstancia va a ser comprometedora cuando presente ciertas características que hacen probable, objetivamente, por eso test objetivo, de que el árbitro, para un tercero racional, pudo o podría favorecer a una de las partes. Entonces, esos dos son los dos estándares. Ahora, evidentemente, y lo vamos a ver ahorita mismo, evidentemente el estándar dominante a nivel global y que es el estándar que está contenido en la Ancestral Model Law es el estándar objetivo, ¿no? El estándar de dudas justificables o dudas justificadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley de arbitraje inglesa que citamos, la sección 24.1a habla de justifiable doubt, o sea, dudas justificables. La ley federal suiza sobre arbitraje internacional, que también citamos, el artículo 181c, habla de dudas legítimas. La ley modelo de Sednumi, el artículo 2, inciso 2, evidentemente, habla de dudas justificadas. La ley irlandesa de arbitraje, que también citamos en su parte segunda, sección sexta, habla de justifiable doubts, dudas justificables. La ley española de arbitraje, en el 17.3, el artículo 17.3, habla de dudas justificadas. La ley ganesa de resolución alternativa del 2010, de conflictos, en su artículo 15.3a, habla nuevamente dice, give rise to reasonable cause to doubt. O sea, dar lugar a dudas que causen dudas razonables, ¿no? A dudas razonables. El DLA nuestro habla en el 28.1 y 3 de dudas justificadas. La ley de arbitraje neozelandesa que citamos habla de justifiable doubts. La ley de arbitraje de Arabia Saudita también de dudas justificables. La ley de arbitraje de la Federación Rusa de dudas justificables. Y bueno, los reglamentos que hemos citado todos, el de la CENUDMI, el de la ICC, el CIA, SEC, KLRCAA, SCIAC y la CIETAC, todos hablan de justifiable doubts, o sea, dudas justificables. Entonces, podemos convenir luego ese análisis de que el mundo entero que sigue a la Ancestral Model Law está enmarcado en un estándar objetivo de apreciación de la independencia e imparcialidad. Ahora, un comentario ya que vimos el tema del CIADE, ¿no? El CIADE en realidad cuando habla de inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio, el artículo 14.1 que citábamos antes, en realidad se estaría enmarcando dentro del estándar subjetivo. Sin embargo,
toda la jurisprudencia en materia de recusaciones, de árbitros, ¿no? De comités ad hoc que resuelven anulaciones basadas en cuestionamientos a la independencia e imparcialidad, se han decantado por señalar de manera reiterada que el estándar contenido en el artículo 14.1 del convenio CEADE es uno de tipo objetivo. Pese a que en realidad si uno analiza su literalidad, este estaría más bien inspirado en un estándar subjetivo, un test subjetivo. No obstante, en la práctica, ya de vieja data, de manera dominante, el criterio en la jurisprudencia es que este es un estándar de tipo objetivo. Muy bien, ahora, ¿y qué resulta relevante esa distinción, ¿no? Entre el estándar o test objetivo frente al test subjetivo? Bueno, aquí una cosa importante es observar que la apreciación objetiva, el test objetivo, es necesariamente más severo que el test subjetivo. Si se dan cuenta, en el test subjetivo hay que demostrar la verdadera intención del árbitro. En cambio, en el test objetivo solo hay que demostrar apariencias. No interesa lo que realmente está en la mente del árbitro. Consecuentemente, en las legislaciones que utilicen el test objetivo, los ataques al deber de independencia e imparcialidad serán más frecuentes. Porque allí no interesa la buena o mala fe del árbitro. Como decíamos, basta que se presenten las circunstancias consideradas por la hipótesis legal como creadoras, ¿no es cierto?, de ese conflicto de interés, o al menos una apariencia, un riesgo de una vulneración de la independencia e imparcialidad. Consecuentemente, en esos casos, el árbitro tendrá que salir del tribunal. Ahora, les recuerdo que el estándar o test objetivo es el estándar que resulta dominante a nivel de la normativa comparada, ¿no? Pero no dejen de observar que es un estándar mucho más severo que el estándar de apreciación subjetiva, ¿no? Muy bien. Y un tema final, ¿no? Dada la complejidad de esta garantía de independencia e imparcialidad, ¿no?, dada su complejidad, han habido diferentes esfuerzos por sistematizar, ¿no?, por afrontar estos problemas que surgen en el manejo de la independencia e imparcialidad. Y bueno, podríamos observar algunos de esos esfuerzos, ¿no? Quizás el más importante sea la creación de las directrices de la IVA sobre conflictos de interés en el arbitraje internacional, ¿no? Esas directrices fueron diseñadas en el año 2014 en su versión original, en 2004, perdón, y la 2014 es el ayornamiento. Fueron diseñadas por un grupo de expertos de diferentes partes del mundo que, combinando sus criterios técnicos como también su experiencia en cada uno de sus países, diseñaron pues estas directrices, ¿no? Ahora, sospecho que ustedes las conocen, ¿no? Habría que observar que las directrices, sin embargo, tienen algunas limitaciones, ¿no? No son un esfuerzo acabado, es una tarea pendiente el seguir mejorándolas, y eso será una tarea incluso a futuro, ¿no? Las directrices de la IVA están pensadas en árbitros, principalmente que ejercen en despachos internacionales, ¿no? Ese es un pequeño límite en abogados de empresa, ¿no? Además, otro límite es el hecho de que establecen marcos de carácter arbitrario, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan, la lista naranja contiene el caso de un árbitro que fue designado en 2 ocasiones o más durante los 3 últimos años por una de las partes. Entonces acá la pregunta evidente es, ¿por qué tiene que ser 2 ocasiones? ¿Y por qué en los últimos 3 años, ¿no? O sea, ¿hay alguna magia en el número 3 o en el número 2? Bueno, en realidad hay que reconocer que esos límites son arbitrarios, ¿no?
Al final, el manejo de independencia e imparcialidad es un manejo que se tiene que hacer caso por caso. Ese tipo de generalizaciones con ya elementos concretos, como establecer que sean 2 ocasiones y que sean 3 años, lamentablemente caen en la arbitrariedad, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no 3 ocasiones en los últimos 5 años? ¿O por qué no 7 en los últimos 10 años? ¿No? Yo creo que más bien hay que tender a reglas generales, ¿no? No a elementos tan específicos como este, ¿no? A límites temporales o de oportunidades ya de este carácter, tristemente, frente a una realidad tan compleja como es la independencia e imparcialidad, devienen arbitrarios. Muy bien, luego otro esfuerzo es el que lleva a cabo la CCI, ¿no? la Cámara de Comercio Internacional. Primero hay unos reportes sobre recusaciones de básicamente el año 91, que los elabora Stephen Bond, ¿no? Del año 95, elaborados por Dominic Hasher, y del año 2008, elaborados por Anne-Marie Weitzel, ¿no? Y bueno, en realidad contienen estos reportes, si bien no incluyen detalles, pero contienen resultados de recusaciones, ¿no? En algunas situaciones particulares, ¿no? Y bueno, evidentemente tienen el objetivo de servir como paradigmas, como modelos, ¿no? Pero bueno, no tienen detalles, ¿no? Que permitirían una comprensión profunda de cada caso. Y como les decía, la independencia e imparcialidad es una categoría que hay que analizar en el caso concreto. Entonces, pues enhorabuena que existan los reportes, pero tienen esas pequeñas características. Bueno, la CCI también, en el año 2017, saca las notas a las partes y tribunales arbitrales sobre la conducción de arbitrajes, ¿no? Que en realidad está vigente desde el 2019, ¿no? Y estas notas son relativas al reglamento de arbitraje de ese año, el 2017. Bueno, si observan en estas notas el parágrafo 23, se darán cuenta que establece una lista no cerrada de circunstancias que afectan la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Entonces pueden observar y se darán cuenta que hay una lista ahí de más o menos como unos 9 tópicos distintos, en los cuales se indica, ¿no es cierto?, la nota 23, ¿no?, que el árbitro al evaluar, ¿no es cierto?, una circunstancia, debe considerar todos los eventos potencialmente relevantes, ¿no? Y entre ellos, la CCI se permite hacer esta lista, ¿no? Por ejemplo, una de ellas dice, el árbitro o la persona propuesta como árbitro actúa o ha actuado en calidad de árbitro en un caso relacionado, ¿no? Bueno, la virtud de este parágrafo 23 es que primero son solo enunciativos y dos, yo diría, como señalé hace un instante, que pueda, amén de que aquí no se van a abarcar todas las complejidades que en la realidad presenta la independencia e imparcialidad, pero yo creo que un elemento correcto es el establecer parámetros o digamos, paradigmas abiertos, ¿no? No como hacían las directrices de la IVA, que establecían pues, casos con elementos concretos, específicos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser de alguna utilidad. Muy bien, luego la LCIA, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, en el año 2011, también nos obsequia un digesto de recusaciones, ¿no? En la cual, evidentemente, están ahí todas las recusaciones que han sido decididas, ¿no? Ahora, evidentemente esas recusaciones contenidas en este digesto, un límite es que han sido resueltas bajo el derecho inglés, ¿no? Y hay otro límite adicional al digesto indicado, es que muchos de los ejemplos son situaciones que ya están recogidas en las directrices de la IVA. Pero igual es importante el esfuerzo y la valía de este digesto, ¿no? Y otro caso interesante es la enmienda que se hace en el año 2015 a la Arbitration and Conciliation Ordinance de la India, ¿no? A la ordenanza de arbitraje y conciliación de la India, ¿no?
Aquí, al hacer la enmienda, ¿no? Se incorpora una lista o quinta a esta ley, ¿no? En la cual se colocan 34 supuestos, ¿no? Específicos, en atención a varios criterios, ¿no? Por ejemplo, 1, relación del árbitro con las partes o sus consejeros. 2, relación del árbitro con la controversia. 3, interés directo o indirecto del árbitro en la controversia. 4, previos servicios para una de las partes u otros sujetos involucrados en la controversia. 5, relación entre un árbitro y otro árbitro o con el consejero. 6, relación entre un árbitro y una parte y otros sujetos involucrados en el arbitraje. Y 7, otras circunstancias. Bueno, en realidad esos 34 supuestos de esta lista quinta, que importa la enmienda de la Ordenanza de Arbitraje y Conciliación de la India, es una lista larga que tiene multiplicidad de supuestos distintos. Y además incluso posee explicaciones que permiten el mejor empleo de todos estos 34 supuestos. En un evento en el extranjero al que fui invitado, llegué a conversar con uno de los académicos, un académico reconocido en la India, y le comentaban pues, que en realidad, desde mi modesto parecer, los he revisado evidentemente, estos supuestos de la lista quinta, estos 34 supuestos, son en realidad muy similares a los que están contenidos en las directrices de la IVA, ¿no? Y bueno, sí, me reconocía, me confesaba que de algún modo es cierto, los indios se han guiado de cierta manera, está influenciada estas enmiendas por las directrices de la IVA, ¿no? Ahora, lo que sucede con esta enmienda es que la ley de arbitraje, o sea, mejor dicho, la Ordenanza de Arbitraje y Conciliación de la India, desde el año 2015, es la ley de arbitraje en el mundo que tiene la mayor cantidad, o sea, mejor dicho, que regula de la manera más intensa y más amplia la independencia e imparcialidad, ¿no? Porque al final está recogiendo prácticamente en los 34 supuestos está recogiendo las directrices de la IVA. Con lo cual, deviene en la ley de arbitraje a nivel global que tiene la mayor regulación de independencia e imparcialidad en todo el mundo. Luego, otro caso interesante es el de la Ley Federal número 7/2016, que modificó en ese año el artículo 257 del Código Penal de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Lo que pasa es que modifica este artículo citado, el 257, y el texto modificado, el del año 2016, decía, ¿no? Un experto, árbitro, traductor, investigador designado por autoridad judicial administrativa o por las partes y que emite una decisión o exprese opinión o presente un informe o plantee una causa o pruebe un incidente a favor de una persona o en su contra, de forma contraria al deber de justicia e imparcialidad, será castigado con prisión temporal. Evidentemente, cuando en el año 2016 se modifica el Código Penal de los Emiratos Árabes Unidos con esta fórmula, hubo digamos, un choque a nivel de la dogmática de los practicantes de Medio Oriente, y evidentemente generó pues que muchísimos se lo pensaran mucho o inclusive evitaran aceptar designaciones como árbitro en los Emiratos Árabes Unidos. Afortunadamente, en este país que tiene una práctica arbitral de valía y bueno, que también se dio cuenta el error, en octubre del 2018 modificaron nuevamente su código penal, ¿no? Y aquí modifican el artículo 257 del Código Penal y eliminan la palabra árbitro de la disposición citada del artículo 257, porque no tenía ningún sentido, pues era absurdo, ¿no? O sea, castigar con prisión la fractura de la independencia e imparcialidad. Muy bien, y eso ha generado que nuevamente nuevos vientos
y digamos, la buena práctica en los Emiratos, las aguas hayan vuelto a sus cauces y, y, la, y a su vez la dogmática al uso ha aplaudido esa modificación segunda que corrige el terrible dislate que se había cometido en el año 2016. Muy bien, entonces ya para terminar y con todo lo que hemos señalado, ¿no es cierto? Podríamos volver a una idea principal, ¿no? Como dijimos al principio, nadie es absolutamente independiente e imparcial, ¿no? Nadie lo es. Si ese fuese el objetivo de esta garantía de independencia e imparcialidad, los árbitros deberíamos provenir, pues, como imaginó el viejo Thomas More, ¿no? De la isla de Utopia, ¿no? De Utopía, ¿no? Pero eso evidentemente es ridículo, ¿no? Porque los árbitros no somos seres aislados en una extraña isla desconectada del resto del mundo, ¿no? Que nos llaman a para arbitrar un caso, ¿no? Y que al concluir el caso regresamos a nuestra isla para esperar, pues, impolutos, un nuevo llamado para arbitrar, ¿no? Eso es absurdo, esa no es la realidad. Consecuentemente, debemos observar que en realidad, hoy en día, ¿no? Con el avance de la vida moderna, es cada vez más fácil alegar presuntas, incluso, digamos, artificiales conexiones entre el árbitro y una parte, ¿no? O un sujeto vinculado a esta. Por ejemplo, el creciente uso del Internet, de las redes sociales, ¿no? Hacen posible estos posibles y potenciales vínculos virtuales, ¿no? Ahora, curiosamente, estos vínculos virtuales establecidos por las redes sociales en realidad se incardinan dentro de un concepto que se conoce como la teoría de los 6 grados de separación, ¿no? La cual fue originalmente postulada en un cuento, Cadenas, Chains, del año 1929, de Frigyes Karinthy, ¿no? Y él propuso que cualquier persona del planeta puede ser vinculada a cualquier otra de a través de una cadena de conocidos que no tengan más de 5 intermediarios, ¿no? Ahora, lo curioso es que un ejemplo de esta teoría ha sido empleada en el caso SIADI, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA y Vivendi Universal, contra la República Argentina, ¿no? Es el caso ARP 0317. Y en una decisión sobre una segunda propuesta de la descalificación de un miembro del tribunal arbitral, curiosamente se alude a esta teoría de los 6 grados de separación, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque es necesario establecer límites, ¿no? Porque, como hemos estudiado, la independencia e imparcialidad es un concepto complejo, es difícil de decir. Lo que no puede suceder es que se pretenda recusar y discutir la independencia e imparcialidad de un árbitro por cosas absurdas, inventar o crear, aprovechando digamos, las redes sociales, las nuevas tecnologías, inventar falsas y artificiales vínculos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Felizmente, por ejemplo, ya que mencionamos a las directrices de la IVA, este caso de la mera conexión por una red social está dentro de la lista verde de supuestos que no generan ningún tipo de fractura a la independencia e imparcialidad. Como es obvio, ¿no? Este es un caso de mínimos. Recuerden, pues, la independencia e imparcialidad es un tema de matiz e intensidad. Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo y espero que estas reflexiones hayan sido de alguna ayuda.